Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, con un abrazo solidario a todos los que estamos conformando nuestro movimiento de internautas. Algún día seremos motores sociales de cambio. Y también con un abrazo, ya saben, a los que van a votar nulo en las próximas elecciones, donde todo se ha fraguado y no se le permite ni siquiera la participación a los que sean partidarios de Rafael Correa. Hoy hablaremos sobre el milagro semanal de Rafael Correa. Durante el gobierno de Rafael Correa sucedió algo que nunca en la historia de Ecuador y posiblemente de América Latina se podrá repetir. Los milagros semanales. Cada semana la gente se prendía del televisor, de la radio o asistía a los encuentros de las sabatinas solo para quedarse sorprendido de que el gobierno estaba haciendo, construyendo, creando, valorando, evaluando. Era, eran milagros sabatinos, eran milagros semanales. Rafael Correa rendía cuentas de su vida, incluso de su vida personal, cada semana. ¿Cómo se podía hacer eso? Era un hombre que tenía transparencia. Cuando yo me fui a Rusia, una de las grandes conquistas de Gorbachev fue el concepto de transparencia. En ese lugar se vivía el fin de la Unión Soviética, y se vivía el fin de la Unión Soviética porque Gorbachev planteó dos cosas: la reforma económica que se llamaba perestroika y la transparencia, que era poner a la vista de toda la gente lo que había sido la real historia de Rusia y de la Unión Soviética. Había un museo de cera en Moscú donde se contaba esto, y cuando uno iba a visitar aquel museo de cera encontraba que, por ejemplo, Iván el Terrible, que fue el creador del gran imperio ruso que conquistó hasta Vladivostok, Iván el Terrible era un psicópata. Y este psicópata terminó asesinando a su propio hijo, simplemente porque no pudo acostarse con su nuera. Y hablaba de Brezhnev, y Brezhnev había sido un traficante de madera, un mafioso, y es el origen de la mafia rusa. Hablaba de Yeltsin, y estaba en el gobierno de Yeltsin, era Yeltsin el presidente, y hablaba de toda la vida alcohólica y cómo por tomar alcohol era un obrero de una fábrica y por borracho perdió un brazo. Cosas así se contaban abiertamente y se decían abiertamente, y Yeltsin lo toleraba y eso se decía. Era la transparencia total, saber que, por favor, Stalin había matado selectivamente rusos simplemente porque llegaban atrasados al trabajo y los mandaban a los famosos gulag por sospechas, porque se sospechaba de que la chica era prostituta, no había derecho a la prostitución, porque era homosexual, porque no era del Partido Comunista, no seguía la doctrina. Por cualquier razón, la gente terminaba bajo tierra. Esto se decía transparentemente. Era una sorpresa. Para todos era una limpieza, una purga. Cuando llegó Rafael Correa, fue el primer presidente que se podía saber qué había hecho todas las horas de su día. Es más, se podía saber hasta qué había comido, dónde había estado, con quién había hablado, hasta qué documentos había firmado. Era la transparencia total, completamente contrario a lo que estamos viviendo en este momento, donde el presidente Lenin Moreno vive escondido en el palacio de gobierno, sin que nadie sepa con quién se reúne, sin que nadie sepa qué regalitos le hacen,
Porque recuerden que a Rafael Correa le hacían regalos, yo lo iba a poner en un museo, el Museo de Carondelet, donde toda la gente podía constatar que él no se había metido al bolsillo y había salido corriendo, como lo habían hecho todos los presidentes anteriores. Era una sorpresa para todos los ecuatorianos llegar al sábado y encontrar que se había terminado una carretera, que se había empezado otra carretera, que se estaba estudiando un proyecto, que habían reclamos de la población por estas cosas, que habían artistas ecuatorianos, que habían pueblos del Ecuador que se presentaban, que se les conocía siquiera porque el presidente iba a ese lugar y recién descubríamos que tenía un río maravilloso, unas montañas hermosas, una comida deliciosa. Cada sábado, no solamente que sabíamos que existía Ecuador y que existían los ecuatorianos y que existíamos con muchas cosas diversas en cada región y que cada una de ellas era un atractivo formidable, turístico, humano, etcétera, etcétera, que los artistas estaban en todas partes, que la buena comida estaba en todas partes, que éramos un país donde se podía disfrutar de toda clase de alimentos. Era un país millonario, riquísimo, un país con verdes praderas, con montañas impresionantes, con ríos caudalosos, con mares preciosos y playas verdes, doradas, hermosas en sus crepúsculos. Era un país maravilloso. Todo eso lo volvíamos a descubrir el sábado. Y el mismo sábado comenzábamos a entender cómo históricamente nos habían mentido, cómo históricamente habían utilizado las palabras, cómo históricamente habían posicionado grupos de seres humanos que durante toda nuestra historia habían sido serviles primero a la corona española, luego al gobierno inglés, luego al gobierno norteamericano y luego simplemente a las transnacionales que se habían apropiado de nuestro país. Sentíamos el valor, el orgullo de sabernos que nos enfrentábamos a la más poderosa transnacional petrolera del mundo, Occidental, y no le teníamos miedo, y no le teníamos miedo tampoco a Chevron, y que le reclamábamos, y cada día, cada semana, nos hacían tomar conciencia de que nuestra Amazonía había sido inundada de petróleo solamente porque no quisieron cumplir con las normas técnicas que exigía una explotación petrolera en la Amazonía. Y como les salía caro, produjeron derrames petroleros y el más grande derrame petrolero de la historia de la humanidad se produjo en Ecuador, en la Amazonía. Durante décadas eso fue silenciado, callado. La compañía Texaco estuvo desde 1974 y recién, cuando surge Rafael Correa, esto se vuelve un problema global, un problema conocido en el mundo, un problema importante para todo el planeta Tierra, no solo para Ecuador. Y vienen actores de todo el mundo, personajes célebres, reconocidos, prestigiosos, a secundar, a respaldar la lucha por la protección de la naturaleza y de los derechos de los indígenas, porque este reclamo ni siquiera era hecho por el gobierno ecuatoriano, había sido hecho décadas anteriores por los mismos indígenas que veían cómo sus familias se destruían, no solamente físicamente porque el cáncer las mataba, sino que como no tenían un sistema de abastecimiento de alimentos ni de buena calidad de agua, tenían que emigrar, tenían que salir, tenían que escapar, tenían que vender sus propiedades a las plantaciones de palma africana, gracias a la enorme destrucción provocada por esta compañía petrolera. Esto lo reconocíamos cada sábado y cada sábado volvíamos a reconstruir nuestras esperanzas. Cada sábado sentíamos la alegría, sentíamos el trabajo de nuestros migrantes, sentíamos cómo ellos nos reportaban su dinero y cómo nosotros les garantizábamos nuestra solidaridad frente
a intentos de quitarles sus casitas en España, de expulsarles de Estados Unidos. Eso lo sentíamos cada sábado. Era una lucha cotidiana, era la lucha semanal. Pero enseguida la prensa que se veía apabullada, desmentida, que perdía credibilidad, que era lo más importante, porque el problema de la prensa no es que dice la verdad. El problema de la prensa es que es o no es creíble, porque ya les he repetido otra vez y lo vuelvo a hacer ahora. Los políticos, la prensa y los religiosos no dicen la verdad. Dicen lo que es más creíble, lo que usted puede creer, lo que usted quiere creer. Si usted quiere creer en el diablo, entonces el sacerdote le habla del diablo. Si usted quiere creer en la libertad, en la bondad, en la igualdad y en la fraternidad, entonces el político le habla de esas cosas. Si usted quiere creer en la verdad, entonces usted vista, porque la verdad siempre se remite a aquel viejo dicho que dice: nada es verdad, nada es mentira, todo está de acuerdo al cristal con que se mira. Es diferente la verdad de la realidad, de la certeza. En la verdad, lo que existe es la credibilidad. Y la credibilidad puede estar soportada por la realidad, pero también puede estar soportada por el prejuicio. Ah, ella es bruja. Ah, él es ladrón. Ah, los venezolanos son ladrones, son pícaros. Toda la infamia humana se ha sustentado en este sistema de comunicación pública que comienza con el rumor, luego sigue con la prensa escrita, luego sigue con la prensa radial, la prensa televisiva y ahora por el internet. No existe la verdad. La verdad está solamente en la ciencia y en la tecnología. La ciencia es la que ni siquiera descubre la verdad, solo descubre lo que no sabemos, pero puede separar lo que es posible saber de lo que no sabemos. Esta capacidad de la ciencia de reconocer lo que se sabe y lo que no se sabe se llama realidad. Y la capacidad de inventar, de crear una realidad a partir del manejo de las circunstancias, de las materiales, de las condiciones para producir inventos, procedimientos, tecnologías, etcétera, etcétera, se llama pensamiento imaginativo. Y ese no es verdad, ese es solamente realidad. Ellos pueden fabricar una realidad nueva, mientras que la ciencia descubre la realidad anterior y presente. La tecnología puede crear realidades. Entonces, cada sábado, nosotros podíamos presenciar cómo nuestro país vivía un cambio. Y este cambio era un cambio humano, porque todos los ecuatorianos nos sentíamos en la posibilidad de que nosotros y nuestros hijos podían tener acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al crédito, a la productividad, a la esperanza. Cada sábado también nosotros descubríamos que construíamos un tejido social. Este tejido social se basaba en una justicia mejor, en una policía más confiable, en un ejército tecnológicamente preparado, en una capacidad de protegernos de desastres, una capacidad de protegernos de delincuentes, en una capacidad de protegernos de enfermedades y pestes. Luego también descubríamos que teníamos una imaginación, una creatividad, una relación subjetiva
todos podíamos ser transparentes, todos podíamos hablar de nosotros, porque el día a día no necesitaba estar escondido, no necesitábamos esconder al papito, ni a la mamita, ni al vecino, que nosotros éramos homosexuales, que nosotros éramos drogadictos, que nosotros éramos tales, porque la drogadicción dejó de ser un delito, pasó a ser una enfermedad. La homosexualidad dejó de ser una tara social para convertirse en una opción a elegir, una opción de género. Ya no había una diferenciación entre hombres, mujeres, y los que no son hombres y los que no son mujeres. Tampoco teníamos esta tara, veíamos una confluencia entre las esperanzas de los muchachos que construían su futuro en los estudios, en el deporte, en fin, de miles de formas, con la esperanza y la ilusión de sus abuelos que decían: nosotros ahora somos individuos protegidos por un seguro social, individuos protegidos por una sociedad que nos quiere vincular, que no nos quiere botar como trasto viejo. Esto era lo que se vivía sabatinamente. Hoy no sabemos qué diablos pasa, con quién se reúne, con quién es el negociado, con quién es el amarre. Se vive el gobierno de la araña, escondido en el palacio, tramando, articulando las mañas, reuniéndose con los astutos para ver cómo se juega con las leyes, con el futuro, con la riqueza, con los recursos naturales, con las relaciones internacionales. Todo se hace entre sombras y medianoche. Ese es el país que estamos viviendo y esa es la diferencia entre los milagros semanales de Correa y la agonía semanal con Lenín Moreno. Gracias.